palabra pues nos enseñe. Amén. Así que en esta hora dispongámonos para recibir ese consejo del Señor, para recibir esa motivación de parte del cielo. Amén. Los jueves estamos en esta enseñanza titulada Padre Nuestro, nuestro matrimonio. Amén. Amén. Y estamos estudiando qué quiere Dios de nuestro matrimonio a la luz de la famosa oración llamada el Padre Nuestro. Gloria al Señor. Estamos estudiando cómo debemos orar y cómo debemos aplicar y cuál es la voluntad de Dios para nuestro hogar, estudiando esta importantísima oración que nos enseñara y nos transmitiera nuestro amado Señor Jesucristo. Así que vamos a la Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 6. Gloria al nombre del Señor. Libro de Mateo, capítulo 6. Versículo 9 en adelante. Amén. Invito a mi esposa, por favor, que nos direccione en la lectura de la palabra. Amén, gloria sea al Señor. Yo le invito, hermano, que si usted ya encontró este pasaje de la palabra del Señor, me acompañe y allí desde su hogar podamos leerlos todos juntos a una sola voz. Amén. Alabado sea el Señor. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Vamos a orar, hermano, Amén, para que el Señor nos hable a través de esta enseñanza. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesucristo, alabamos y glorificamos tu santo nombre. Gracias por esta excelente y maravillosa oportunidad que nos das de poder, Señor, llegar a cada hermano, a cada hermana con, Señor amado, la enseñanza de tu palabra. Gracias, Señor amado, por este espacio que nos has dado, Señor, por BTN, por Facebook, por YouTube. Gracias por los hermanos, Señor, que se conectan en vivo, por los que verán esta transmisión en diferido, por los que escucharán esta enseñanza, Señor amado, a través de podcast o a través de radio. Yo pido, Señor amado, que el poder, la virtud de tu Espíritu Santo sea fluyendo a través de esta enseñanza. Ruego, Señor amado, que tomes la vida de mi esposa, mi vida. Úsanos, Padre, úngenos, pon la gracia, el poder, la palabra, la virtud, Señor, que podamos transmitir tu palabra con fidelidad. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, a manera de introducción, que va a ser la misma para los 8 mensajes que vamos a dar. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero decir que esta enseñanza nació un día en un culto de oración, donde orando por los hogares, en medio de la oración, orando al Señor, le dije: Señor, establece tu reino en mi hogar. Venga a nosotros, venga a mi matrimonio tu reino y hágase tu voluntad. Y cuando estaba orando, pues se me iluminó, amén, la mente. Y dije, bueno, no solamente debería orar para que el reino de Dios se establezca, no solamente debería orar para que la voluntad de Dios en mi matrimonio se haga así como se realiza en el cielo, debería acomodar cada una de las peticiones del Padre Nuestro a mi hogar, y así tengo la plena seguridad de que estoy orando en la perfecta voluntad del Señor. Y ahí nació, hermano, esta enseñanza que juntamente con mi esposa, pues, hermano, hemos preparado para compartirla con cada uno de ustedes. Y la idea, hermano, es que examinemos nuestros matrimonios a la luz del Padre Nuestro, a la luz de esta importantísima oración que Jesús elevó cuando estuviese aquí en la tierra. Amén. Ya estudiamos en una primera enseñanza la frase Padre nuestro que estás en el cielo. Vimos a manera de resumen que esta frase, gloria al nombre del Señor, cuando habla de Padre, está hablando de la paternidad del matrimonio. Dios es la máxima autoridad, es quien nos unió, es quien manda en el matrimonio. También Él es el autor, origen, fin, y el que ha puesto el orden dentro del matrimonio. Pero también cuando hablamos de autoridad, hablamos de que Dios ha dado un diseño, hombre y mujer, amén,
liberados de los hogares paternos y maternos. Amén. Vimos que ya no se trata ni de tú ni de yo, sino un nosotros. Y vimos que bíblicamente no hay divorcio o fin para el matrimonio. También vimos con el concepto de padre que hay un concepto de familia. Amén. Primero, tenemos que ser hijos de Dios. Segundo, tenemos que si somos hijos de Dios, entonces esto nos habla de que como cónyuges somos hermanos, porque si Dios es el padre de mi esposa y Dios es padre mío, entonces somos hermanos. Delante de Dios somos iguales. Amén. Pero, gloria al Señor, también vimos las diferencias dentro del matrimonio en roles y responsabilidades. Y también vimos que la Biblia nos enseña de que si Dios es mi padre, pero también es el padre de ella, entonces al mismo tiempo viene siendo mi padre y mi suegro. Y esto nos habla de que debemos de tratarnos mutuamente con mucho respeto, con mucho amor, porque nuestro Dios es nuestro Padre. Amén, gloria al Señor. Y hoy, pues hermano, vamos a hablar de esta otra frase que compone el Padre Nuestro. Dice, santificado sea tu nombre. Y lo hemos acomodado de esta manera. Padre, santificado sea tu nombre en nuestro matrimonio. Esta frase, hermanos míos, santificado sea tu nombre, es una frase maravillosa. Es una frase profundísima. Amén. Es una frase que tiene mucha connotación. Gloria al Señor para nuestra vida, para nuestro matrimonio. Así que vamos en estos momentos a entrar en el estudio de la palabra del Señor. A manera de introducción, quiero decirles de que la palabra santificado es una palabra que en griego es una palabra muy hermosa en el sentido que habla de apartado. Gloria al nombre del Señor. De apartar de para consagrar a. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y esta palabra, amén, santificado sea tu nombre, es una palabra entonces que nos lleva a entender tres cosas que se las vamos a compartir. Lo voy a expresar de manera, pues de inmediato. Amén. La palabra santificado habla de reverencia a Dios. Amén. Segundo, habla de adoración. Y tercero, de santidad. Amén. Cuando la Biblia dice santificado sea tu nombre, yo compartía con mi esposa ahorita en la tarde sobre esto, porque a mí me llamó mucho la atención. A los hermanos que pronto les gusta un poquito la exégesis y les gusta indagar un poco sobre la semántica y la etimología y la morfología de las palabras bíblicas, encontré de que cuando la Biblia dice santificado sea tu nombre, en la morfología, en la composición de esta palabra, encuentro de que está en un aoristo imperativo en voz media. Bueno, esto es a mí me creó una cierta confusión en mi cerebro, ¿verdad? Porque está en modo imperativo. Imperativo es una orden. Cuando dice en tiempo aoristo, pasado. Es un pasado. Y entonces yo decía, ¿cómo alguien puede dar una orden en pasado? Es supremamente difícil, es imposible. En nuestro idioma español es imposible dar una orden en pasado. Yo doy una orden en presente o en futuro. Yo puedo decir, usted va a hacer tal cosa o usted debe de hacer. Pero ¿cómo voy a dar una orden en pasado? Es imposible. Amén. Y entonces esa morfología de esa palabra me creó cierta confusión y me puse a investigar qué significaba el aoristo en modo imperativo y encontré que esa es una forma en griego de enfatizar la importancia de esa palabra y también indica urgencia. Es algo urgente. No solamente es enfatizar la importancia de lo que significa tal cosa, sino que es algo que hay que hacer urgente. Cuando el Señor dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, está diciendo el nombre de Dios
debió haber sido santificado en el pasado, debe ser santificado en el presente y debe ser santificado en el futuro. Es una urgencia, es de vital importancia que el nombre de Dios sea santificado en toda nuestra vida. Hoy lo estamos hablando en el matrimonio. Y entonces, cuando estudiamos lo que significa la palabra santificado, vuelvo y repito, es una palabra que significa gloria al nombre del Señor, reverencia, significa adoración y significa también santidad. Amén. Cuando el Señor dice santificado sea tu nombre, está diciendo tu nombre debe ser reverenciado, debe ser, aleluya, adorado, y debe la gente que lo adora debe santificar el nombre de Dios, poniéndolo aparte, estableciéndolo como algo importante, pero también ellos ser santos. Amén. Porque la Biblia dice, todo aquel que apártese de iniquidad, todo aquel que invoca el nombre del Señor. Amén. El nombre del Señor es santo. Y todo aquel que invoca el nombre de Dios debe ser santo. Entonces, bajo esos 3 puntos, vamos a estudiar hoy qué quiere enseñarnos el Señor a través de esta parte de la palabra y aplicándolo a nuestro hogar. Como primer punto, ¿qué significa? ¿Cómo podemos aplicar santificado sea tu nombre en nuestro matrimonio? Amén, gloria sea al Señor. Esta parte de gloria sea su nombre, de santificado sea tu nombre, es la parte de adoración. Amén, que hay en el Padre nuestro, como pudiésemos llamarlo. Amén. El primer punto, gloria sea al Señor, en esa adoración debe ser ofrecer una ofrenda de reverencia al Señor. Amén. Amén. Entonces, nuestro matrimonio debe ser una ofrenda Amén. de reverencia. Gloria al nombre del Señor. Si en nuestro matrimonio no hay reverencia al nombre de Dios, nunca vamos a poder orar, santificado sea Amén. tu nombre en nuestro hogar. Ahora, ¿qué significa reverencia? Bueno, Amor. según la definición, amén, es sentir y demostrar gran amor y respeto a una cosa o a una persona por su virtud, dignidad, méritos o santidad. Amén. Entonces, la reverencia es el sentir que una persona tiene y los actos que demuestran ese sentir. Y esos actos van dirigidos a un gran amor, también a un respeto. Amén. Y esos 2 puntos son importantes. En un hogar tiene que haber respeto y tiene que haber amor. Primero para con Dios. Y si en un hogar hay respeto y amor para con Dios, va a haber amor y respeto para el cónyuge. Amén, así es. Amén. Por eso es importante, hermano, empezar a decir, Padre, santificado sea tu nombre en nuestro hogar. Amén. Y es que este título que el Señor nos ha dado, que es Padre nuestro matrimonio, puede sonar Padre nuestro matrimonio. Amén. Vamos a estudiar el Padre nuestro en matrimonio. Pero también pudiese sonar como un auxilio. Padre nuestro matrimonio. Ajá. Amén. Amén. Y estamos en tiempo de pedir ese auxilio al Señor para que nuestro matrimonio sea su nombre santificado. Amén. Y ese santificado primero nos habla entonces de reverencia. Amén. De que el nombre de Dios. Ahora, cuando hablamos del nombre de Dios, no vamos a hacer aquí una discusión teológica sobre el nombre de Dios. Si alguien quiere saber los nombres de Dios, pues mire las enseñanzas que generalmente damos los miércoles sobre los nombres de Dios. Pero Amén. Estamos hablando de que el nombre identifica a la persona. Por lo tanto, entonces santificado sea tu persona, santificado sea Dios en nuestro hogar. Y cuando hablamos de santificado sea, ahora recordemos que no estamos hablando tanto ni de hogar ni de familia, sino matrimonio, la unión entre un hombre y una mujer. Entonces, ¿qué es reverencia? Entonces, vuelvo y repito, es sentir y demostrar amor y respeto, en este caso por Dios. Amén. En razón de su virtud, su dignidad, su mérito o su santidad. Amén. Nosotros tenemos, hermano, que aprender a respetar a Dios y amar a Dios. Y cuando nosotros como cónyuges hagamos eso, se nos va a hacer mucho más fácil respetar y amar a nuestro cónyuge. Amén. Recordemos que Dios ha establecido en su palabra a los hombres, Dios nos dio un mandamiento, amar a las mujeres. Y a las mujeres les dio un mandamiento, respetar al varón. Y reverencia
La reverencia es sentir y demostrar amor y respeto. En este caso, primero a Dios, para después demostrarlo al cónyuge. De hecho, en el libro de Primera de Juan, la Biblia dice, ¿cómo puede decir alguien que ama a Dios y no ama al hermano? Amén. ¿Cómo puede decir alguien que ama a Dios a quien no ve y no amar al hermano a quien ve? Es imposible. Si yo no amo a Dios, no voy a amar a mi esposa. Si yo no respeto a Dios, no voy a respetar a mi esposa. Y viceversa. Si ella no ama a Dios, no me va a poder amar a mí. Y si ella no respeta a Dios, no me va a poder a respetar a mí. Cuando uno ve hogares donde el amor y el respeto se han perdido entre los cónyuges, uno puede decir que la base y el fundamento de tal pérdida radica en el hecho de que ese amor y ese respeto se perdió para con Dios. Amén. Y es necesario de que ese hogar empiece a santificar el nombre de Dios, mostrando reverencia para con Dios. Amén. Entonces, cuando hablamos de reverencia, estamos hablando de eso, de mostrar amor y respeto hacia Dios por su virtud, dignidad, méritos o santidad. Ahora, ¿cómo podemos, amor? Hemos desarrollado unos punticos, amén, que hemos orado para que el Señor nos hable a todos. ¿Cómo podemos nosotros como matrimonio mostrar reverencia a Dios? Amén. Hay un ejemplo muy bonito que está en el libro de Tito. Amén. En el capítulo 2, del versículo 3 al versículo 5. Amén. Amén. Vamos a comenzar a desglosar este tema, hablando de cómo nosotros en nuestra función en el hogar podemos tener esa reverencia a nuestro Padre. Amén. Amén. Y cómo podemos dar ofrenda al Señor. Me llama la atención lo que tú dices, amor, porque algo, mientras los hermanos van buscando, amor. Amén. Algo muy cierto es que esto también es un llamado para cada uno. Amén. Aunque el Señor nos ha unido en un matrimonio, cada uno de nosotros debe tener una actitud de reverencia al Señor. Y esto solamente se lleva cuando se tiene un encuentro con el Señor. Amén. Amén. Es importante, hermano. Usted dirá, hermano, pero yo cómo puedo ser reverente en mi hogar? De pronto desconozco. Pues yo amo al Señor, pero no sé cómo ser reverente. Por medio del conocimiento del Señor. Amén. Y es que antes de que leamos esto, ¿no? Me abriste la mente para compartir algo. La Biblia, o sea, la reverencia a Dios, que incluye amar y respetar a Dios, es la base de todo tipo de reverencia. Amén. Es la base de todo amor y de todo respeto. La Biblia dice que las hermanas deben respetar a su marido como la iglesia respeta a Cristo. Amén. Y los maridos debemos amar a nuestras esposas como Cristo ama a la iglesia. Mire que todo se fundamenta en Dios. Amén. Si yo no conozco a Dios y no tengo reverencia para con Dios, no voy a tener reverencia. Amén. Ni su nombre será santificado. Amén. No voy a tener reverencia para con Dios. Su nombre no va a ser santificado en mi hogar. Tampoco voy a tener reverencia en mi matrimonio. No voy a tener reverencia, ni amor, ni respeto para con mi cónyuge. Y no vamos a santificar el nombre de Dios en Amén. nuestro hogar. Así Entonces, entremos, porque tenemos mucho para hablar, hermano. Por Dios, que el Señor nos ayude a que esta enseñanza no se torne en una serie. Amén. Tito, capítulo 2, versículo 3 al 5. Leo Amén. para ustedes. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Amén. No reverentes. Dice, las ancianas, perdón, sean reverentes en su porte. Amén. No calumniadoras, no esclavas del vino, Ajá. maestras del bien, Amén. que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, Amén. castas, cuidadosas de su casa, Amén. buenas, sujetas a sus maridos, para que Amén. la palabra de Dios no sea blasfemada. Amén. Mire, hermano, aquí tenemos una serie de recomendaciones. Amén. Tito capítulo 2, Versículo 3. versículo 3. Dice, las ancianas, y aquí le está hablando de manera exclusiva a las mujeres. Amén. Hermanas, ancianas, especialmente, sí, las cristianas. Las ancianas deben ser reverentes en su porte, ¿verdad? Es decir, porte es conducta. Amén. En su comportamiento, en su forma de tratar a los demás. ¿Cómo mostramos reverencia? ¿Cómo santificamos el nombre de Dios en nuestro hogar? Siendo reverentes en nuestra conducta. Esto no solamente es para las hermanas, es también para los hermanos.
¿verdad? La Biblia pues lo escribe en estos momentos directamente a las hermanas, pero nos incluye a todos. Pero gloria al Señor empieza de esta manera, porque la palabra del Señor dice que nosotras las mujeres hemos sido llamadas para edificar. Amén. Gloria sea al Señor, para administrar nuestros hogares. Amén. Amén. Así que gran parte de la responsabilidad de dar gloria, de que el nombre del Señor sea santificado, es en nuestro accionar con nuestro esposo, con nuestros hijos, en el andar. Amén. Y aquí se me viene algo, por Dios. Señor amado, que el Señor me controle, que el Señor nos controle. Amén. Amén. La Biblia nos enseña, hermanos, por ejemplo, alguna hermana estará diciendo, hermano, pero ¿yo qué hago si mi esposo es inconverso? Mi esposo no respeta a Dios, mi esposo no tiene reverencia delante de Dios. Es más, maldice a Dios, maldice la Biblia, maldice a la iglesia, maldice a los siervos de Dios, maldice a los hermanos. ¿Cómo hago para que mi hogar se respete a Dios? La Biblia dice, a las hermanas sean reverentes en su porte. La reverencia a Dios, la reverencia en su conducta, santifica el nombre de Dios. Y en el libro de Primera de Pedro, no lo tenemos aquí, vamos a leerlo. Capítulo 3, versículo 1, me gustaría que mi esposa lo leyera. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1 y 2, encontramos esto de la importancia de la conducta en las hermanas que tienen esposos inconversos. Amén. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Amén. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Ahí está. Amén. Mire que la Biblia se une de manera perfecta. Sí, amén. Hermana, que usted tiene un esposo que no es cristiano, que es inconverso, no respeta a Dios ni hombre. Amén, no es reverente, ese hombre no santifica a Dios. Amén. La Biblia le dice a las hermanas, sean reverentes en su porte, sean ustedes reverentes en su conducta. A las hermanas Dios les dice, ¿sabe qué? Deje de darle cantaleta a su marido inconverso. Deje de decirles que la Biblia dice, es que esto. Y deje usted de intentar cambiar a su esposo con sus fuerzas. No. Usted esté pendiente de su reverencia en su conducta. De su accionar. Amén. Dice, para que los que no creen sean ganados sin palabra por la conducta de ustedes, hermana. Amén, amén. Considerando vuestra conducta, dice el verso 2, gloria al nombre del Señor, casta y respetuosa. Es decir, hermana, si su esposo no es cristiano, que usted sea la mujer reverente en su porte, con una conducta intachable, con una conducta reverente, casta, después estudiaremos eso, y respetuosa. Amén. Ahora, ¿qué incluye una conducta o una conducta reverente? Volvamos a Tito capítulo 2, verso 3. No calumniadoras. Amén. En estos días, hermano, estudiamos el significado de esa palabra. La palabra calumniar en griego es la palabra diabolos. Amén. Y ahí viene la palabra diablo. Entonces, su conducta, hermana, no debe ser parecida a la del diablo. Gloria al nombre del Señor. Amén, así es. De acusador. De acusar, de estar a toda hora. Hay esposas que llegan y dicen, hermano, mi esposo llegó borracho y yo no le miento, yo le digo la verdad, y lo reciben diciendo, borracho, hijo del diablo, aborto del infierno, filisteo será usted. Ay, tantas cosas, hermana, no. Amén, así es. Que eso lo haga el diablo. Usted no debe pronunciar tal cosa. Una conducta reverente es no calumniar, no acusar. Amén. Y cuando se tiene una conducta reverente, reconociendo, aunque su esposo no conozca al Señor, amén, si usted tiene una conducta reverente, usted por fe está reconociendo la autoridad espiritual que el Señor le ha dado a ese hombre. Amén. Amén. En vez de llamarlo borracho, dígale, usted va a ser un siervo de Dios, es un siervo de Dios. Lo que pasa es que tristemente en nuestra sociedad se hace esto con el título de una supuesta verdad. Yo no me quedo con estas verdades y yo las digo. Pero eso dice la gente. Amén, estamos quitándole el papel a Satanás. Sí, amén. Amén. Y en vez de mostrarles, gloria sea al Señor, un camino de esperanza, reflejar a Dios en nuestra vida, lo que hacemos es cumplir el papel de acusador. Okay. ¿Cómo se acercarán a Dios y verán en nosotros totalmente, que somos la imagen de Dios?
la Amén. imagen del diablo, tristemente. Aunque no estamos hablando de la crianza de los hijos, esto también aplica para los hijos. Así es. Hermano, si usted le dice a su hijo, usted es un desobediente, ese muchacho será desobediente. Si usted le dice, usted es un rebelde, ese muchacho será rebelde. Si usted dice, usted es un perezoso, ese muchacho es perezoso y se volverá más perezoso. Amén. No, hable por fe. Amén. Hable por fe. Hable la palabra de Dios. Siempre que la palabra de Dios de bendición esté en su boca. Amén. Y así Amén. las cosas cambiarán. Entonces, la conducta reverente empieza por el hablar, no calumniadoras, no esclavas del vino. Cuando habla esclavas del vino, es decir, la mujer reverente no es una mujer que lo único que la guía en la vida son los placeres y las diversiones. Amén. No. Una persona que se embriaga con vino pierde la direccionalidad, la objetividad. El contacto con la Amén. realidad. Y algunas hermanas dirán, no hermano, pues gracias a Dios no aplica en mí porque yo soy cristiana, no tomo vino, no hago nada de esto. Pero muchas veces nosotros perdemos esa, gloria sea el Señor, objetividad cuando dejamos que nuestra vida se embriague con nuestros sentimientos. Amén. Con ilusiones. Con ilusiones. Y perdemos la objetividad, perdemos la visión clara. Con la ira, el Amén. enojo. Amén. Que tristemente hoy en día, hermano, vemos casos terribles porque se llegó a un punto de descontrol de la ira, Amén. de los sentimientos y llegamos a situaciones muy tristes. Amén. Por eso la palabra del Señor dice, perdón, mi amor, que no debemos ser esclavas. Así es. Y esto es un mensaje, hermana, se lo digo yo como mujer, a usted como mujer, amén. Usted y yo no podemos ser esclavos de nuestros sentimientos. No podemos dejar que el enemigo nos embriague con nuestros propios sentimientos. Tenemos que ir a la palabra, a los pies de Cristo para tomar de ellos control, amén. Amén. Que no nos nublen. Muchas veces, hermano, en situaciones en nuestro hogar, en pequeñas discusiones, dejamos que Satanás, hermano, albergue esos sentimientos Así en nuestro es. corazón y nos embriague. Amén. A tal punto que ya perdemos el horizonte, perdemos el equilibrio, ya en cualquier situación nos dejamos mover, amén. Y esto es un llamado de parte del Señor, amén. Amén, amén, así es. Entonces, en una primera parte, la literalidad del texto dice, hermano, una mujer reverente, una mujer que santifica el nombre de Dios en su hogar, no toma vino. O sea, ni cerveza, ni una copita, no. Alguien dirá, ay, Jesús tomó eso, eso es una pataleta de ahogado, eso hay que saber interpretar Amén, las escrituras porque eso, tal cosa no sucedió así. Pero ya también llevándolo a nuestra vida, hermano, muchas veces nos embriagamos con vinos espirituales, sentimentales, emocionales, de carácter, de la vida, de ilusiones. Hay personas, hermano, no solamente mujeres, hombres, que pierden el contacto con la realidad, el juicio. Amén. Amén. Les sale un proyecto, les sale un viaje y son capaces de vender hasta la misma mamá con tal de hacer lo que su corazón ha antojado, sin pedir la voluntad de Dios, sin orar, sin ayunar, sin vigilar, sin pedir consejos, sin nada. Se ilusionan y ellos quedan borrachos. Y no hay poder humano, como dicen las ancianas, que los haga caer en razón. Amén. Amén. Lo único que despierta hay veces a un borracho es el golpe que se da. Y hay personas así, que están tan embriagadas con proyectos, ilusiones, con propuestas, con sentimientos, con emociones, hermano, que lo único que los despierta no es ni Dios, ni la palabra, ni la familia, nadie, sino los golpes de la vida. Tristemente. Amén. Sí. Entonces, una mujer de Dios, una mujer casada de Dios, que quiere santificar el nombre de Dios en su hogar, y que es reverente, no se deja embriagar. Otra, tiene que ser maestras del bien. Nos va a tocar ir rápido, hermano. Es decir, es una mujer que se mantiene enseñando. El bien. Y para poder enseñar, uno tiene que saber lo que enseña. Por lo tanto, esa mujer tiene que saber lo que es el bien para poderlo enseñar. Y no solamente saberlo, sino practicarlo para poderlo enseñar. Amén. Otra característica de la mujer reverente, gloria al nombre del Señor, se me fue aquí, dice el versículo 4. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Amén, eso es importantísimo. Amén. Y hoy en día eso no se ve. Yo he escuchado mujeres que le dicen a sus hijas, usted no se deje de ese barrigón. ¿Sí? Vea, medio le dice esto y véngase para acá, mija, véngase para acá que yo aquí la recibo. No, la mujer
respetuosa de Dios le enseña a las demás a amar a sus maridos y a sus hijos. Le enseña cómo amarlos, cómo cuidarlos. El verso 5, ¿cómo dice, amor? A ser prudentes. Tremendo, a ser prudentes. La prudencia es una virtud. Sí, Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Es una virtud cristiana donde nos enseña a ser sanos y juiciosos de mente. Amén. En la mente. Gloria al Señor. Yo recuerdo cuando yo era adolescente que un líder me enseñó diciendo: la prudencia es saber qué hacer en cada situación. Y nos lo ponía a nosotros de esta manera. Decía: si yo me voy con zapatos deportivos para la iglesia, ¿es malo? No, pero no es prudente. Amén. En la iglesia hay que tomar una posición y una vestimenta. Pero si me voy de zapato elegante para una cancha, tampoco, ¿verdad? Es la prudencia, es saber en qué tiempo estoy, cómo debo. Y las mujeres deben ser prudentes. Y esto nos habla de ser sobrias, de, aleluya, de tener sana su mente, de dominarse a sí mismo, como ahorita hablaba mi esposa, en cuanto a opiniones y en cuanto a pasiones. Amén, entender que hay tiempo para todo. Amén, amén. Gloria al nombre. Podríamos hablar mucho de esto, pero sigamos. Otra característica de la mujer reverente: casta. Amén. Es decir, limpia, especialmente en su área sexual y moral. Amén. Amén. Una mujer casada debe ser casta. Gloria al Señor. Una mujer casta es una mujer que se consagra a su esposo, a Dios, a su esposo y a sus hijos. Una mujer casta no se mantiene, una mujer casta no dice: es que yo tengo un amiguito varón. Una mujer casta no se mantiene llamando a hombres haciendo charlas. Una mujer casta no se mantiene llamando a varones a comentarle los problemas que tiene en el hogar. Una mujer casta no seduce a otros hombres. Una mujer casta lo es en su vestimenta. Una mujer casta lo es en su caminar. Una mujer casta lo es en su trato. Una mujer casta lo es, no me mantiene mandando fotos por ahí y más. ¿Cómo lo diríamos? De manera sospechosa o vilmente vestida. Amén. A otros hombres. Una mujer casta cuida su cuerpo. Una mujer casta no es adúltera. Una mujer casta no es fornicaria. Una mujer casta no es homosexual. Una mujer casta en su sexualidad y en su moralidad está consagrada a Dios, al esposo y a esos hijos. Amén. Dice: cuidadosas de su casa. La Biblia nos habla, contrastando esto, en el libro de Proverbios dice: vi una mujer alborotadora. Sí. Dice la Biblia: sus pies no pueden estar en casa. Unas veces están en el parque y otras veces en la calle. Gloria al nombre del Señor. Hay mujeres que les pica la casa. Sí, amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué serán de ellas en esta cuarentena? Poder en el Señor es Dios. Amén. Están en un desespero, hermano, terrible. Gloria al nombre de Cristo. La mujer no significa que se va a mantener encerrada en la casa, no. Pero la mujer de Dios, la mujer reverente, ama la función de ser ama de casa. Alabado sea el nombre de Dios. A mí me ha rodeado de dos mujeres, mi esposa y mi mamá. Y doy gloria y alabanza al Señor, porque en ellas he visto que aman y disfrutan ser amas de casa. Y aún lo invierten y lo viven como si fuera un ministerio. Amén. Si usted, hermana, es de las que dicen: ¡ah, qué pereza barrer! Entonces, ¿para qué se casó? Si usted dice: ¡ah, qué pereza tener que cuidar niños! Entonces, ¿para qué se casó? Amén. Cuando uno de los oficios de más alta dignidad para Dios es ser ama de casa. Amén. Y es un privilegio para nosotras, hermana. Amén. Porque Dios nos está usando, gloria sea el Señor, para en un futuro levantar a nuestros hijos como servidores de Dios. Amén. Pero también ser las ayudas idóneas en el ministerio que el Señor les ha entregado a nuestros esposos. Amén. Amén. Muchos, hermanos, tienen ministerios llamados de parte del Señor. Pero hay mujeres que en vez de ser de bendición, de ayuda idónea,
sírvanles de tropiezo, cargándolos. Amén. Hay que entender, hermano, que cuando el Señor nos llama a ser cuidadosas de nuestro hogar, es porque sabe que ha puesto en nosotros los recursos para poder hacerlo. No lo tome como algo cargoso. Amén. Aunque es repetitivo, pero busque darle gloria al Señor en lo que hace. Entienda que lo que usted hace no sencillamente es mantener una casa libre de mugre, amén, aunque es una bendición, y que el Señor bendiga a las mujeres que son limpias, amén, que se preocupan también por la higiene de sus hijos, de su esposo, eso es una bendición. Pero también, hermano, es aquella que cuida de su esposo, que cuida emocionalmente a sus hijos, de lo que ven, de lo que escuchan, de lo que oyen, que está ahí siempre presta para ser instrumento en las manos de Dios. Amén. Mucho de qué hablar de esto, hermano. Amén. La mujer debe, hermano, una mujer reverente a Dios, que santifica el nombre de Dios. Mire, la palabra cuidadosa de su casa es la palabra griega oikouros, que significa un guardián, cuidador, que se queda en casa, domésticamente inclinado, una buena ama de casa. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. También significa dedicado a los deberes de la casa, trabajando en casa. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Gloria al nombre de Cristo. Que, hermano, ama, y me llama la atención eso, que está inclinada a las cuestiones domésticas. Eso es maravilloso, hermano. Amén. Amén. La Biblia dice que la mujer alborotadora no puede estar en casa. Gloria al nombre del Señor. Unas veces está en las plazas y otras veces está en las calles. Amén. Quiera Dios, hermano, que yo sé que las hijas de Dios no son así. Esto es para las que no son hijas de Dios. Gloria al nombre del Señor. Y es que, hermana, esa función de ser ama de casa es de tremenda bendición. Solamente voy a leer este texto en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Esto no es machismo. Esto no es machismo, hermano. Estoy predicando, es palabra de Dios. Se lo estoy demostrando con textos bíblicos. Amén. No es machismo. Gloria al nombre de Cristo. En 1 de Timoteo 2:15 dice, en cuanto a la mujer, dice la palabra, se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor, santificación con modestia. Amén. Entre otras cosas, no significa esto que la mujer se salva engendrando hijos, sino que una mujer, cuando es salva, entiende su posición en el hogar, entiende el diseño de Dios, entiende, gloria al Señor, el deseo de Dios. Otra característica de la mujer reverente es buena. Amén. Amén. Es decir, en sentido de su esencia es buena, y todo lo que hace es bueno. También está sujeta a sus maridos. Esto habla de obedecer. Padre del cielo, algunas hermanas están que cambian el canal, la transmisión. Gloria al Señor. Tranquila, que en otra predicación le daremos duro a los varones. Pero la Biblia enseña, la mujer reverente es una mujer sometida. Amén. Amén. Hermana, dele lugar a su esposa. Eso es reverencia. Hermana, a su esposo, corrijo. Dele lugar a su esposo. Eso es reverencia, eso es respeto. Amén. Amén. Entendiendo, hermanos, que esto es con el fin de dar gloria al nombre del Señor. Santificar el nombre de Dios. De que el Señor sea santificado en nuestro hogar. Amén. No lo vea cargoso. Algunos completan la frase, ¿no? Sujetas a sus maridos, pero no a algo más. Dijo la hermana, yo le estoy sujeta, pero no a la jeta. Amén. Y tristemente muchos lo dicen de esa manera. Hermano, estar bajo sujeción no significa estar en un nivel inferior. No, significa, como decíamos en la enseñanza pasada, entender el diseño de Dios para el hogar. Es entender el diseño. Gloria al nombre de Cristo. Sigamos. Amén. Entonces, ya vimos, hermana, unos parámetros sobre la reverencia. ¿Cómo santificamos nuestro hogar? Hermana, ahí tiene usted su aporte. Ser reverente. ¿Y cómo es reverente? De esa manera. La palabra del Señor termina diciendo, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Amén, gloria al Señor. Hay otro punto que podemos estudiar. ¿Cómo nosotros podemos mostrar a Dios reverencia en nuestro hogar para así santificar su nombre? Amén, gloria sea el Señor. Está en el libro de Hebreos, amén. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Capítulo 12, verso 28. Amén. Aleluya. Hebreos. Damos gloria al Señor, amén. Entendemos lo que el Señor quiere en nuestras vidas, amén. Por eso nos hemos dispuesto a esta enseñanza. Hebreos capítulo 12, versículo 28.
Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Amén. Mire qué maravilloso. ¿Cómo nosotros reverenciamos a Dios y cómo santificamos el nombre de Dios? Primero, dice la Biblia, recibiendo nosotros un reino inconmovible. Es decir, usted y yo ya hemos recibido un reino. Amén. Para reverenciar a Dios tenemos que entender lo que Dios nos ha dado. Si lo aplicamos al matrimonio, hermanos míos, usted y yo tenemos que entender de que Dios nos ha casado. Amén. Y que Dios nos ha unido y nos ha bendecido. Alguien dirá, hermano, si esta es la bendición de Dios, no sé cómo será la del diablo. Señor. Amén. No, Amén. Es una bendición. Sí. El matrimonio es una bendición. Que nosotros lo volvamos un infierno ya no depende de Dios, es de nosotros. Pero Dios nos bendijo. Yo siempre digo y todos los días le oro al Señor, gracias a Dios por mí es mi bendición llamada mi esposa. Y hay veces ella dice negro y yo a veces digo blanco, es decir, ella tira para una parte y yo a veces digo para otra. No importa, sigue siendo mi bendición. Amén. Amén. Entonces, en el matrimonio honramos a Dios, respetamos a Dios, santificamos a Dios cuando entendemos de que hemos recibido una bendición. Segundo, cuando somos agradecidos. Gratitud. Cuando tenemos gratitud. En estos días estudiamos la diferencia que hay entre ingratitud y desagradecimiento. Ingratitud es una cuestión del corazón en el cual la persona está incapacitada de dar gracias. Y el desagradecimiento es la actitud, amén, en la cual no se dan gracias. Por ejemplo, mi esposa me puede llegar con servir el almuerzo, ¿verdad? Y entonces yo tenía que hacer una diligencia rápido, vengo, empiezo a comer, como rápido y me levanto y me voy. Amén. ¿Eso es ingratitud o es desagradecimiento? Eso es desagradecimiento porque no le di las gracias, ¿verdad? Pero hay personas, por ejemplo, la ingratitud se demuestra cuando alguien dice, pero por fin me regaló algo. Sí, en vez de dar gracias, así es una acusación, bendito sea el nombre del Señor. Nosotros los cristianos y en el hogar debemos de dar gracias. Y es que eso es muy importante. Hoy hablábamos un tema, no sé si lo recuerdas, y es que el ser humano se siente digno del cariño. Amén. Y uno tiene que ser agradecido, hermanos. Yo tengo que ser agradecido que mi esposo me ame y tengo que mostrarle gratitud. No es que a él le toque amarme, amén. Él lo hace por amor y yo tengo que ser agradecida por eso y mostrar gratitud y en el mismo modo él conmigo, amén. Una bonita tarea sería, hermano, de que nos pusiéramos y escribiéramos una carta. Debemos de volver a las cartas. Amén. Hoy hay un día mucho WhatsApp, mucho correo electrónico, mucho Messenger. No, mucho emoticón. Ok, bien, mucho emoticón. Nos resume mucho las expresiones. Ajá, ok, pero qué bonito volver a la carta. Amén. Y decirle a nuestra esposa por qué estamos agradecidos de ella. Amén. Decirle a nuestro cónyuge, esposo o esposa, que agradecemos. Amén. Bendito sea el Señor, porque muchas veces nos quejamos. Ay, es que me gusta, es que usted con ese mal olor. Ay, es que usted con esa calvicie. Ay, es que usted con esto y lo otro. Es que usted es perezoso, es que usted... Amén. No, hermano, santificamos a Dios en nuestros hogares cuando tenemos gratitud. Amén. Démosle gracias a Dios y démosle gracias a nuestro cónyuge. Amén. Que le sirvió un tintico, dele gracias. Que le llevó un dulcecito, dele gracias. Que pudo salir y entró en paz y en seguridad, dele gracias al Señor. Que llegó del trabajo, gracias Señor. Sí, que salió para el trabajo, gracias al Señor. Amén. Que en las noches ronca mucho, gracias a Dios porque por lo menos está vivo. O está viva. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Tenemos que tener gratitud. La gratitud, dijimos ahorita, elimina las quejas. Amén. Cuando nosotros somos agradecidos, las quejas se eliminan. Y ahí empezará, hermano, a santificar el nombre del Señor. Amén. Alabado Amén. sea el Señor. Tengamos gratitud y sirvamos a Dios. Amén. Con temor. Propongamos que en nuestro matrimonio le sirvamos a Dios. Amén. Por lo menos una vez por día, servirle en algo a Dios con gratitud. Sigamos adelante. Amén. Hay otra forma de mostrar a Dios reverencia. Está
Gloria sea al Señor. Terminamos el texto. ¿Cómo dice? Amén. Sigue diciendo el texto. Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Amén. Eso es lo que acabamos de hablar. Amén. De Gloria que sea al Señor. tenemos que, por lo menos una vez por día, ¿verdad? Sí, amén. Buscar cómo servir al Señor en oración, hablándole a alguien. La Biblia dice que debemos honrar a Dios con nuestros bienes, que de alguna manera buscar servir a Dios. Cuando nosotros hacemos eso en nuestro hogar, hermano, reconocemos lo que Dios nos ha dado y somos agradecidos y le servimos, el nombre de Dios es santificado en nuestro matrimonio. Amén, gloria Haga sea una al Señor. lista, hermano. Yo lo he hecho varias veces. Sí, amén. Y en las noches, hermano, yo hay veces me he parado en un cuarto y empiezo a decirle al Señor: Señor, gracias por esa cama, gracias por ese closet, gracias por esos juguetes, gracias por esto, gracias por... Es tuyo, tú me lo has dado, no los has dado a administrar, pero gracias por mi esposa. Me he parado y me he arrodillado también en la cama de mi hijo diciendo: gracias por mis hijos, gracias por mi esposa, amén, gracias por todo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Hay otra forma, hermano, de mostrar reverencia en el matrimonio. Amén. ¿Qué tal si estudiamos algunos personajes de la palabra del Señor? Amén. Amén. En el Antiguo Testamento, en el libro de Primera de Reyes, amén. Amén. En el capítulo 1, versículo 16, nos habla acerca de Betsabé. Así amén. es. Uh-huh. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero leer desde el versículo 11, para que entendamos un poco. Amén. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿No has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo David nuestro Señor? Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la vida y la vida de tu hijo Salomón. Uh-huh. Ve y entra al rey David y dile: Señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras de ti y reafirmaré tus razones. Amén. Mira lo que dice, gloria sea el Señor, este versículo. Entonces Betsabé entró en la cámara del rey y el rey era muy viejo, uh-huh, y Abisac sunamita le servía. Uh-huh. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey. Uh-huh. Y el rey dijo: ¿qué haces? Y ella le respondió: Señor mío. Bueno, y ahí le explica, gloria sea el Señor, amén, sus razones. Bendito sea el Señor. Wow. Esto es algo impresionante, hermano. Yo no sé, amor, pero se nos fue el tiempo. Ya creo que ya vamos para la hora al poder de Dios. Hermano, ¿cómo mostramos reverencia a Dios y cómo el nombre de Dios es santificado? Mostrando reverencia. Amén. Amén. Teniendo reverencia. Reconociendo la autoridad. Nuestro altar debe ser una ofrenda de reverencia. ¿Y cómo se muestra reverencia? Reconociendo la autoridad de Dios y la autoridad delegada. Amén, así es. Aquí encontramos que Betsabé, ¿quién era Betsabé? Para no hacer largo la historia, Betsabé era la esposa de David. Y David era el rey de Israel. Y cuando Betsabé llegó ante su marido y tenía una petición, ella no llegó diciendo: ¡Ey! Usted que es mi marido, a ver, usted tiene que responder, a ver, No, llegó con reverencia. En ese tiempo la reverencia la mostraban inclinándose ante la persona. Amén. Amén. Hermanos, ¿cómo nos tratamos nosotros como cónyuges? ¿Lo hacemos con reverencia? Amén. ¿Nos tratamos con reverencia y con respeto? Esta mujer llegó ante el rey y se inclinó e hizo reverencia al rey. Y él era su marido. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué significaba, amor? El acto de inclinarse. Amén. La reverencia es un acto de inclinarse en homenaje o reconocimiento de la autoridad. Y es una sumisión, amén, que generalmente se hace frente a una persona superior o a un gobernante. Amén. Amén. Así es. Entonces, cuando una mujer reconoce a Dios como su autoridad y que Dios ha delegado autoridad en su esposo, va a tener reverencia. Y es que la mujer que no lo hace a su marido es porque también es insujeta a Dios. Ok, totalmente. Nadie puede decir que ama a Dios, pero no ama que ama a Dios a quien no ve y que no ama al prójimo que sí ve. Amén. Y lo podemos acomodar de esta manera. Nadie puede decir que respeta a un Dios que no ve y que no respeta al esposo que sí ve. Amén.
Amén. Es imposible. Por eso estamos hablando, hermano, de que para que el matrimonio funcione, debe ser santificado el nombre de Dios. Y ser santificado el nombre del Señor es que nuestro matrimonio debe ser una ofrenda de reverencia. ¿Y cómo mostramos reverencia? Hermano, cuando tenemos en reverencia a nuestra autoridad humana. La Biblia nos habla, por ejemplo, de otra persona, Ruth, ¿verdad? Amén. Que ella se inclinó delante de Booz. Amén. Amén. Gloria al Señor, que también era su marido, bendito sea el nombre del Señor. Y vemos que Betsabé lo volvió a hacer en otro momento. Amén. Amén. Hay versículos más adelante, en el versículo 31. Amén, gloria sea al Señor. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra y haciendo reverencia al rey dijo: viva mi Señor, el rey David para siempre. Amén. Aquí encontramos algo, hermano. Actitudes y palabras. Betsabé era respetuosa con su marido y le tenían reverencia. ¿Cómo son, hermanas y hermanos, nuestras actitudes y nuestras palabras con nuestro cónyuge? Amén. Yo he escuchado personas, hermano, que tratan a su cónyuge, por ejemplo, está contando, el cónyuge está diciendo algo, ay, es que me parece que el día de ayer pasó esto, y la otra llega y dice: ¿cuál ayer? Eso fue antier. Es que este sí es bruto, hermano, es que ay, se le perdió la cabeza, es que es como un burro, y uno se ríe como por no... Pero es desagradable. Totalmente. Sí, amén. Amén. Yo digo, por Dios, si una mujer habla así del esposo, ¿cómo hablará del pastor? ¿Cómo hablará de otras autoridades? ¿Y qué tendrá de Dios? ¿Qué opinión tendrá de Dios? Amén. Gloria al nombre del Señor. O cuando el esposo llama a la esposa, le dice: Pepita, y ella: ¿qué le pasó? Amén. La Biblia dice que esta mujer tenía reverencia con su esposo. ¿Y cómo lo llamaba? Señor. Viva mi Señor. Mire lo que dice, hermano. Leamos otro texto. Hay poder en el Señor. Yo no sé si las hermanas me van a seguir saludando, amén, o escuchando. Amén, gloria sea al Señor. Hay que entender, hermano, que esto es para dar gloria al nombre del Señor. Amén, amén. amén. Con nuestro accionar mostramos la obra que el Señor ha hecho en nuestra vida. Amén. No es cargoso. Amén. Primera de Pedro capítulo 3, verso 6, versículos 5 y 6 dice: así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. El atavío también tiene que ver mucho con, como lo vamos a ver ahorita, si el tiempo nos alcanza, con la reverencia. Esperaban en Dios aquellas mujeres, estando como sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin tener ninguna amenaza. Después, hermana, le vamos a dar duro al varón, porque este sometimiento no indica esclavitud, sí, no indica por debajear a la mujer, no significa de que, pues, no es nada de eso, porque la Biblia nos habla en cuanto a sometimiento, en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 21, someteos los unos a los otros. Amén. Aquí estamos hablando es de la reverencia, y la reverencia tiene que ver mi actitud con la autoridad. Cuando yo tengo mi actitud correcta frente a la autoridad, estoy santificando el nombre de Dios, porque la Biblia dice que quien se opone a la autoridad que Dios estableció, que Dios dio, a lo establecido por Dios se opone, y a Dios mismo se opone. Amén. Entonces yo no puedo santificar el nombre de Dios si no me someto a mi autoridad. Amén. Sin embargo, mi esposa se debe someter a mí en respeto, pero la Biblia me dice que yo debo someterme a ella en amor, porque es un sometimiento mutuo, y ya lo vamos a mirar. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hay otra forma de mostrar reverencia a Dios. Amén, gloria sea al Señor. Lo encontramos en el libro de Nehemías, capítulo 1, versículo 11. Amén. Y ahora vamos también a hablarle un poco a los varones. Ok, sí, bien, me gusta. Gloria sea al Señor. Dice: te ruego, oh Jehová, esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Gloria al Señor. Podemos, hermano, ¿cómo mostramos a Dios reverencia en nuestro matrimonio? Cuando oramos juntos, cuando anhelamos la presencia de Dios. Así es. ¿Y por qué digo que podemos hablarle a los hombres? Gloria sea al Señor. Porque los varones han sido llamados por el Señor como sacerdotes de nuestro hogar.
Amén. Es importante que el hombre reconozca su posición y su responsabilidad espiritual en el matrimonio. Amén. Amén, así Su es. responsabilidad de levantar espiritualmente a su esposa y a sus Así hijos. es, amén, gloria al nombre del Señor. Esto es importantísimo, hermano, que nosotros lo tengamos en cuenta, que entendamos, hermanos varones, de que Dios a nosotros nos llamó para motivar la espiritualidad y la búsqueda de Dios en el hogar. Amén. ¿Por qué digo esto? Vuelvo y repito, como decíamos en estos días en la clase pasada, cuando Eva pecó y Adán pecaron, Dios a quién llamó en primera instancia? A Adán, al varón. Y por medio de esa llamada Dios estableció es que el informe, ¿verdad?, del hogar lo tiene que dar el varón. El varón. Y tristemente hoy en día somos nosotras las mujeres las que tenemos que provocar esos ambientes de adoración. Amén. Amén. Muchas mujeres son las que le dicen, amor, oramos. Amor, tengamos un tiempo de comunión. No, esto le corresponde al varón. Miremos, hermano, que Nehemías elevó esta oración al Señor y le dijo, Señor, te ruego que tú estés atento a la oración de tu siervo. Así es. Amén. Y a la oración de tus siervos, ya es el matrimonio, a mi Amén. esposa, que hoy elevamos delante de ti. Amén, amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermanos, qué importante es que nosotros tengamos esto claro. Amén. Amén. Nosotros los hombres somos los que tenemos que llamar a oración y a lectura de la palabra así es. y a obediencia de la palabra a nuestros hogares. Ahora, hermana, pues se lo digo, si de pronto su esposo no lo hace, amén, pues hágalo usted. Sí, amén. Pero que lo ideal es él, hágale. Hágale usted, bendito sea el nombre del Señor, y así, hermano, también veremos la bendición de Dios para nuestra vida. Orar juntos, hermanos míos, trae reverencia. Amén. No hay nada más inspirador para un hijo que ver a un padre orar. No hay una cobertura más hermosa para una mujer que el esposo ore por ella. Amén. Que el esposo, hermano, imponga las manos. Amén. Sobre sus hijos, sobre la esposa. Hay hombres que les da pena. Yo, hermano, en algunos lugares les he dicho a los hermanos, hermano, ponga la mano sobre sus esposas. Y eso no, amén, gloria al Señor. Espero que me abran el plano para aquí, amén. Algunos llegan y como que, Señor, no, y se ponen rojos y les da pena. Yo he escuchado hombres que dicen, hermano, es que a mí me da pena orar con mi esposa, pero por Dios amado. Utilizan un tono de voz que casi amén. no se escucha. Vamos a orar. Y entonces están orando ahí, están orando gloria al nombre del Señor como pareja y empiezan los hombres. Amén, así es. No, hombre, por Dios. Amén, amén. Amén. Que por lo menos el diablo escuche que usted le está echando fuera. Amén, gloria sea al Señor. Amén. Y es que cuando hay oración también hay unidad. Amén. Cuando nosotros nos arrodillamos a orar delante del Señor, tenemos un solo sentir, elevamos una sola oración. Amén. Clamamos por las peticiones que nuestro hogar necesita y vemos la respuesta del Señor. Todo esto a amén. Fin de dar reverencia. Amén, amén. Muy bien. Amén. Gloria al Señor. Por último, hermano, santo poder, nos va a tocar. Amén, no sé qué vamos a hacer. Bueno. Vamos a mirar el otro punto, cómo santificar el nombre de Dios en esta área de tener reverencia. Amén, gloria sea al Señor. Está en el libro de Salmo, capítulo 130, versículo 4. Alabado sea el nombre del Señor. Así es, amén. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Nosotros glorificamos al Señor y mostramos reverencia en nuestro matrimonio al Señor cuando hay perdón entre las parejas. Amén. El salmista dice que en Dios hay perdón, por lo tanto Él es reverenciado. Amén. ¿Cómo nosotros traemos reverencia y cómo santificamos el nombre de Dios en nuestro hogar? Perdonándonos. Y eso no lo voy a explicar aquí porque es un puntico del Padre Nuestro, donde dice, Padre, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eso lo dejaremos para otra enseñanza, pero en el hogar debe haber perdón. Amén. Hermano, y cuando hablamos de perdón es que también tenemos que descargar nuestro corazón. Amén. Mientras haya en nuestro corazón y en nuestro matrimonio haya resentimiento,
haya, hermano, acusación, quejas, el nombre de Dios no va a ser santificado. El nombre de Dios no va a ser glorificado. Amén, gloria sea al Señor. Amén, muy bien. Vamos entonces a hacer un resumen. La Biblia dice, santificado sea tu nombre. Y estamos estudiando casi que diciendo, Padre, santificado sea tu nombre en nuestro matrimonio. ¿Y cómo nosotros santificamos el nombre de Dios? Convirtiendo nuestro matrimonio en una ofrenda de reverencia. Pero también, cuando decimos santificado sea tu nombre, es que nuestro matrimonio debe ser un altar de adoración. La palabra santificado sea tu nombre, esa frase en el Padre Nuestro es la adoración que se debe dar a Dios. Hermano, nuestros hogares deben ser altares de adoración al Señor. Amén. Vamos a mirar algunos ejemplos. Rápido, nos va a tocar hacerlo rápido. Amén. Hay muchas cosas aquí que podemos ahondar, pero por cuestiones de tiempo, gloria al nombre del Señor, vamos a hacerlo rápido. Primer personaje en el que podemos mirar como ejemplo de un matrimonio que dio adoración al Señor. Amén, gloria sea al Señor. Noé, amén. Noé es el primer personaje en la palabra del Señor. Así es, amén. Que levantó altar. Amén. Génesis capítulo 8, versículo 18. Alabado sea Amén. El nombre del Señor. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Versículo 20. Amén, gloria sea al Señor. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Aquí encontramos que cuando Noé salió del arca, dice la Biblia, salió Noé, sus hijos, su mujer y sus nueras, las mujeres de sus hijos, Amén. ¿verdad? ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Levantaron altar. Levantaron altar. Edificó Noé un altar a Jehová. Qué bonito, hermano, Amén, amén. es cuando nosotros levantamos altares al Señor como matrimonio. Amén. Amén. En nuestra casa, nosotros, hermano, y especialmente como hablábamos el punto anterior, nosotros varones somos los llamados a levantar altar. Porque yo no encuentro en la Biblia ninguna mujer que haya levantado altar. Los que levantaron altar fueron hombres, los varones. Amén. Amén. Y no es que sea machismo, sino que ese es nuestro llamado. Amén. Nosotros los hermanos, los varones, debemos estar levantando altar al Señor. Otro ejemplo de persona que levantó altar, el levantador de altares por excelencia en la Biblia. Amén. Capítulos más adelante encontramos a Abraham en el capítulo 12, versículo 7. Amén. Amén. Que toda su vida siempre procuró levantar altar al Señor. Versículo 7 dice, apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Amén. En Génesis 12:8. Luego pasó de allí a un monte al oriente de Betel, plantó su tienda, es decir, estableció su hogar, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Leamos Génesis 13:4. Amén, alabado sea el nombre del Señor. Al lugar del altar que había hecho allí antes e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Amén. Y el versículo 18 de Génesis 13 dice, Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Aquí encontramos, hermano, 4 ocasiones en las que Abraham levantó altar. Y me llama la atención, hermano, que cuando Abraham levantó altar, si lo miramos en Génesis 12:7, dice que él levantó altar y allí Dios le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Cuando hay un matrimonio que levanta altar a Dios, el matrimonio entiende el propósito de Dios con su descendencia es bendecida, sus hijos son encaminados, amén, como lo vamos a ver ahorita, en la voluntad del Señor. Gloria a Dios. Hermanos, nosotros tenemos que levantar en nuestros hogares, no altares a los medios de comunicación, no a los noticieros, no a Facebook, a YouTube. No, tenemos que levantar altares a Jehová. Lugares, hermanos, donde se cante a Dios. Amén, la Biblia amén. dice que la alabanza debe estar en la tienda, en las casas de los justos. Gloria al Señor. Nuestras casas deben estar continuamente con música, con alabanza al Señor, con predicaciones, con ambientes espirituales. Tristemente hoy en día en las casas de los hermanos, hermano, hay películas de terror, de sexo, de inmoralidad. Y después nos preguntamos, ¿qué pasa con nuestros hijos? ¿Qué Amén. pasa con nuestra familia? Hermano,
Cuidemos el ambiente, nuestra casa. Si queremos santificar el nombre de Dios, tiene que ser un altar continuo de adoración. Miremos esto, que aquí hay un punto importante. Sí, así como tú lo dices en el libro de Génesis 22, Sí, capítulo amén. 22, versículo 9, nos habla acerca de eso. Y dice, y Amén. cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Wow. ¿Qué podemos decir de esto? Podemos decir muchas cosas. Abraham, porque levantar un altar también habla de un sacrificio. Amén. De poner un sacrificio y sacrificar algo. Hermanos míos, en el altar que debemos levantar, para que Dios ocupe el primer lugar, aún sacrificar nuestros hijos, no matarlos, sino establecer de que el fundamento, el primer lugar, debe ser Dios. Amén. Que en la casa se va a reverenciar, a respetar y a servir a Dios. No importa hijos, primero Dios. Es decir, en mi casa se va a honrar a Dios. Si mi hijo no quiere honrar a Dios, tenemos que elegir. O se va Dios para que se quede el hijo, o se va el hijo para que se quede Dios. Sí, amén. Alabado sea el Señor. Y eso nosotros los padres tenemos que levantar esos altares y tenemos que tomar, hermano, amén. No significa que si un hijo es inconverso no puede vivir con nosotros, ¿no? Amén. Si usted tiene hermano, hermana, un hijo que es inconverso, una hija que es inconversa, ore mucho a Dios por él. Pero en su casa, ese muchacho la tiene que respetar. A Así su es. casa su hijo no puede llegar borracho. Si se va a emborrachar, que se emborrache lejos y que llegue en sano juicio, que mire a ver dónde pasa la borrachera y la... ¿Cómo se llama? Lo posterior a la borrachera. El guayabo. Amén. Que pase borrachera y guayabo por allá. Que si quiere fornicar, que se vaya lejos y fornique. Pero hermano, ¿cómo es posible que en un hogar de padres cristianos los muchachos que fornicando ahí en la pieza? No, eso no lo podemos permitir. Amén, amén. Amén. Que si a su hijo le gusta, hermano, no sé, escuchar música satánica, pues que, hermano, la escuche por allá en casa de los amigos, pero en su casa se tiene que respetar. Amén, amén. Y que cuando sus hijos estén en casa, hermano, por lo menos lo básico, tienen que respetar. Amén. Tienen que acatar sus normas, tienen que acatar, aleluya, los mandamientos del Señor. Y que no quieren, pues, amén. Aquí se honra y se respeta al Señor. Levantar un altar de adoración al Señor en nuestra casa significa muchas veces establecer a Dios en el primer lugar. Y eso conlleva muchos sacrificios, conlleva muchas decisiones que tenemos que tomar. Yo no estoy aconsejando a nadie que vote sus hijos, no, pero con sabiduría, hermano, hagamos respetar nuestra casa del pecado. Bendito sea el Señor. Hay otro ejemplo, bendito sea el Señor, de otro hombre de otro matrimonio que levantó un altar de adoración a Dios, y miremos qué hizo. Amén. Jacob, en el libro de Génesis, capítulo 35. Amén. El nieto de Abraham. Amén. Génesis 35. Amén. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar a Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban. Perdón, ¿a quién le dijo Jacob? A su familia. y a todos. Amén. ¿Y qué les dijo? Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Ah, qué bien. Y verso 3. Y levantémonos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que me ha dado. Amén. Mire qué tremendo. Jacob Amén. Alabado sea el se Señor. paró frente a su familia y le dijo, quiten los dioses ajenos, amén, que hay entre vosotros, y límpiense y muden sus vestidos, es decir, cambien su forma de vestir. Amén. Porque hermano, aunque estemos en casa, hay que vestir conforme Dios ordena. Amén. Amén.
quiten los dioses ajenos, límpiense y muden los vestidos. Fuera de eso dice, nos vamos a levantar y vamos a subir a Betel. ¿Qué significa Betel? Betel significa casa de Dios. Es decir, vamos a levantarnos y vamos a ir a la casa de Dios. Aquí Jacob, hermano, con autoridad. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros los varones, los jefes de casa. Porque hay hombres que dicen, aquí mando yo. Pero lo que mandan es el control para ver novelas. Gloria al nombre del Señor. Y para llorar como adolescentes ahí, que porque en la novela. Hermano, yo he visto hombres, hermanos, llorando en Titanic. ¡Ay, se hundió! Y vuelven a ver la película. ¡Ay, se hundió! Amén. Y vuelven a verlo en tercera vez. ¡Ay, se volvió a morir! Es terrible, hermano. Y sin embargo son capaces de atreverse a decir, aquí mando yo. ¿Manda qué? No manda nada. Un hombre que manda es un hombre que le dice a la esposa, amor, en esta casa vamos a quitar los dioses falsos. Amén. Vamos a quitar todo lo que es del diablo. Vamos a adorar solo al Señor, como dijo Josué. Yo y mi casa serviremos al Señor. Un hombre que manda en la casa es un hombre que dice, vamos a limpiarnos. Amén, vamos a sacar el pecado. Vamos a vivir en santidad. Eso debe nacer en el hombre. Amén, alabado sea el Señor. Oh, que Dios levante hombres así, hermano, en Amén. los hogares. Amén. Que santifiquen el nombre de Dios. Hombres con autoridad. Amén. Con autoridad de Dios, que le digan a la esposa y a los hijos, vamos a agradar a Dios. Y tercero, vamos a vestir los vestidos, tanto espirituales como físicos, que Dios ordena. Hay, hermano, hombres que tienen niñas de 3 años. Hermano, y me han dicho, yo los he escuchado, pero hermano, ¿yo qué hago si a la niña le gusta vestir casi desnuda? Y es una niña de 3 años. Hay poder de Dios, hermano. Yo no sé, a mí me arde la sangre. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. ¿Cómo que una niña de 8 años, de 10 años, es que vistiendo, y padres cristianos, es que comprándole pantaloncitos, que pantalonetas, que ombligueras, que porque la niña, para no obligarla? ¡Ja! Hermano, falta de autoridad, falta de decisión. Que lo hagan cuando tengan 18 años y que lo hagan lejos de la casa, pero así. No, hermano, nosotros tenemos que tener autoridad. Y eso tiene que ser en los varones. Amén, amén. Hermanos varones, hay que tener autoridad. Dios está llamando a nosotros varones a que nosotros los hombres quitemos de nuestros hogares los ídolos falsos, la adoración falsa. Segundo, que traigamos santidad. Y tercero, que vistamos como Dios ordena. Alabado sea el Señor. Y que invitemos al hogar a levantarnos y a subir a la casa de Dios, a servir a Dios, y levantemos a Dios altar. Porque, y me llama esto, Jacob fundamentó esa decisión diciendo, vamos a servir a Dios porque fue Dios el que me respondió. Amén. En el día de la angustia, y ha estado conmigo. En el camino. Amén. En el camino en que he andado. Bendito sea el Señor. Tenía también un testimonio, tenía también, aleluya, una experiencia que contarle a su esposa, a sus hijos. Y entonces él dijo, yo he visto que Dios a mí me ha respondido, Dios a mí me ha sostenido, Dios a mí me ha sustentado, Dios ha hecho conmigo muchas cosas. Bendito sea el nombre del Señor. En esta casa vamos a adorar, a servir y a obedecer a ese Dios que ha estado conmigo. Amén, amén. Bendito sea el Señor. Otra persona, amén, vamos rápido, santo poder, hermano, alguien que pare ese reloj, gloria al Señor, que espere por nosotros, gloria a Dios, amén. En el libro de Jueces, capítulo 13, versículo 20, vemos también a Manoa y a su mujer, amén. Ajá. Dice, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Amén. Aquí encontramos otro matrimonio que levanta altar de adoración. Amén. Y este es un altar de gratitud. Amén. Y un altar de reconocimiento por el poder de Dios. Qué bonito cuando levantamos altares, no tanto para pedir y pedir y pedir y pedir, sino para agradecer. Amén. Porque ya Manoa y su esposa no podían tener hijos, pero se les apareció el ángel de Jehová y les dijo que Sansón iba a nacer. Amén. Y entonces cuando Manoa y su mujer vieron eso y escucharon esa palabra, esa promesa, levantaron un altar. Es un altar de gratitud. Amén. Y un altar de adoración a Dios
por sus obras maravillosas. Qué bonito, hermano, que podamos levantar esos altares de adoración. Amén, gloria sea al Señor. No solamente peticiones, y casi siempre las peticiones es plata, Señor, sí, trabajito, Señor, y parecemos como gaticos ñarreando en un machucadero de carne. Amén. ¿Ha visto usted aquí en Boyacá? Hablan de las famas, allí en Medellín son carnicerías. Amén. Esos gaticos, hermano, que están ahí en ese tronco donde parten los huesos. Ay, es una ñarriadera, y ya ven los cristianos, hermano, parecemos así, gaticos ñarriando en un machucadero de carne y delante de Dios es amén, y nos hemos tomado muy en serio eso de ser oveja, amén, y siempre que nos arrodillamos a orar, Señor, dame, Señor, bendíceme, Señor, guárdame. No, hermano, hay que levantar altares de adoración. Yo invito a que levantemos altares de adoración, de gratitud por lo que el Señor nos ha dado. Amén, amén. Encontramos un último matrimonio que levantaba altares de adoración a Dios y miremos la forma y el propósito con el que los levantaba. Amén. También tenemos a Job. Amén. Maravilloso. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 5. ¿Qué dice? Y acontecía que habiendo pasado el turno, los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Cuando decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Amén. Todos los días. Amén, amén. Job se levantaba a ofrecer sacrificios, a levantar altares por sus hijos. Eso también habla de la actitud de vigilancia que debe tener el varón. Amén. Cuidar la vida espiritual de sus hijos, estar siempre alerta. Amén. Y todos los días orar por su casa, por sus hijos. Amén. Hay una costumbre muy bonita que hay en nuestro hogar, y es todas las noches mi esposo va y se arrodilla en la cama de nuestro hijo mayor, que ya duerme aparte, y es una bendición porque eso está grabándose en la mente de él, en el corazón de él. Yo como mujer puedo acostarme tranquila, amén, encargarme de más pequeño, porque sé que nuestro hijo está aprendiendo, amén, porque ese ejemplo, hermanos, lo ven de ustedes como padres, amén, que se preocupan por la vida espiritual, que oran por las cosas, hermano. Usted dirá que son muy pequeños, pero hay un ataque al enemigo, hermano, y ustedes tienen que estar alerta para orar y vigilar también. Así es, amén. Alabado sea el Señor. Entonces, santificamos el nombre de Dios cuando levantamos altares. Amén, amén. De adoración, de gratitud, de compromiso, de santidad delante del Señor. Amén, amén. Por último, hermano, Señor, lo dejamos para el otro punto, gloria al Señor, porque es que, amén, aquí también hay un punto maravilloso que podemos tratar. Bueno, yo creo que sí. Dejémoslo para una próxima enseñanza, gloria al Señor, ya que el tiempo se nos ha ido. La invitación, hermanos, a que el próximo jueves no se pierda esta enseñanza. Si usted ha sido bendecido, hermano, a través de estas enseñanzas, dándole la gloria al Señor, ahí en el comentario, amén, en Facebook, en YouTube, escriba amén. Gloria al nombre del Señor, y desde dónde nos está viendo, gloria al Señor, para poder saludarle. Vamos a orar, démosle gracias al Señor. Invito a mi esposa, aleluya, nos dirija en esta oración de gratitud por la palabra que el Señor hoy nos ha transmitido. Amén, gloria sea al Señor. Pidámosle al Señor que nos ayude, hermano. Se nos ha encomendado una grande misión, pero el Señor ha puesto todos los recursos en nuestras manos, hermano. Cuando Job oraba por sus hijos, entendía, hermano, que la única ancla espiritual que ellos tienen muchas veces somos nosotros como padres, amén. Cuando nuestros hijos son pequeños, hermano, ellos mismos no pueden orar, pero su vida espiritual depende de la oración, de que el Señor los sostenga, amén. Pidámosle al Señor, hermano, que por medio de estas enseñanzas el Señor nos levante y edifique nuestra vida, a fin de que su nombre sea santificado en nuestro hogar, amén. Oremos. Amén. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, Señor, te damos toda la gloria, amén, toda la honra, toda la gratitud, Señor, a ti. Te damos gracias, Señor, Padre, por la palabra que en esta noche nos has dado, porque hemos aprendido, Señor, porque nuestro corazón ha sido confrontado con tu palabra. Oh Dios de la gloria, en cuántas áreas y cuántas veces nos hemos equivocado, pero gloria damos a tu nombre, Señor, a tu palabra, Padre, que llega a tiempo a fin de corregir errores, a fin de levantarnos. Oh Dios de la gloria, grandes propósitos tienes con nuestra casa, grandes propósitos tienes, Señor, con nuestros hijos, con nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, aunque
ante todo, Señor, tu nombre sea glorificado en nuestro hogar. Aleluya. Que en nuestro matrimonio, Señor, podamos dar honor, podamos dar gloria a tu nombre, Señor. Reverenciar, Señor, tu nombre con nuestro comportamiento, en nuestro accionar. Mira, Señor, nuestra función como mujeres. Ayúdanos a ser agradables, aptas, Señor, delante de ti. Amén. Que tú, Señor amado, puedas ver en nosotros mujeres esforzadas, valientes, que amamos tu palabra, que amamos servirte, pero asimismo también Amén. levanta varones conforme tu voluntad que Sí, te Señor. sirva. Ayúdanos a Sacerdotes crecer. del hogar, Ayúdanos, Señor pastores. amado, a servirte, a que en nuestro matrimonio tu Amén. nombre sea glorificado. Te damos toda la Aleluya. gloria y toda la exaltación, Señor amado. Te agradecemos por estos tiempos de comunión, por estos tiempos, Señor, delante de tu presencia. Gracias por Te tu pedimos, palabra. Señor, Padre, que tu palabra sea glorificada en nuestras vidas, que seas bendiciendo, Señor, a cada televidente, Amén, Señor, amén. que ha estado ahí escuchando tu palabra. También te pedimos, Señor, que en esta noche traigas descanso a nuestra vida, Amén. que nos permita, Señor, aunque nos desconectemos de esa transmisión, jamás hacerlo de ti, sino Amén. siempre vivir, Señor, conforme a tu voluntad. En el nombre de Bendice a Cristo. cada hermano de una manera especial, amado Dios, en el nombre de Amén Jesús. y amén. Amén y amén. Alabado Gloria al sea el Señor. Bueno, Señor. hermanos, nos despedimos.